En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La batalla de Armagedón. Qué nombre tan bonito. Para algunos no es desconocido, para otros puede que sea la primera vez que lo escuchen. Sin embargo, esta temática que basa su ser, su esencia en el libro del Apocalipsis, en realidad tiene que ver con toda nuestra fe, con toda nuestra forma de ver la vida y sobre todo con una cosa que es con la última batalla. Hemos querido presentar justamente así las batallas, una en un primer momento, así desde el principio, y ahí fuimos avanzando, pero pues tratando de cerrar justamente esta línea, queremos o hemos querido presentar al final de las batallas la batalla de Armagedón. Pues muy buena noche y sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar y vamos a hacerlo haciendo alusión a una película que probablemente ustedes han visto. La película se llama Cristiada. Es una película pues ya de varios años que salió y que de alguna manera intenta proponernos, representar aquel periodo en nuestro país, entre otros, pero pues hablemos de nuestro país, en el cual la fe era también perseguida, y digo también como con los primeros cristianos, ¿verdad? Y que de alguna manera los primeros cristianos se defendieron según su contexto, según su cultura, y pues en este caso también nosotros, aquí en nuestro México, vaya, también acudimos a defendernos según nuestro entendimiento. Esto lo comento porque si bien es cierto que no voy a hacer apología de la violencia, pues tampoco voy a juzgar con ojos actuales algo que aconteció en una época distinta a la que estamos viviendo. Pero bueno, entonces en la película de Cristiada, si ya la vieron, dentro de otros personajes tenemos al que viene a ser uno de los protagonistas o el protagonista del lado derecho, que es Enrique Gorostieta, ¿verdad? Pues en teoría ya sabemos, estos personajes están, y la historia misma está basada, y ellos también basados en cuestiones reales, tanto de personajes como de la misma historia. Andy García es el que dio aquí ocasión a este personaje de Enrique Gorostieta, y del lado izquierdo tenemos a Oscar Isaac u Oscar Isaac, otro gran actor, muy, muy buen actor, que en la película dio vida, encarnó a Victoriano Ramírez, el 14. Ojalá que si no han visto la película se den un tiempecito para verla, está pues bastante interesante y tiene que ver con nuestra fe y con la historia de nuestra fe en nuestro país, así que pues es bastante bueno que la tomemos en cuenta. Como suelo decirles, si la película acabara de salir la semana pasada y yo les contara algo que pasa en la película, pues estaría haciendo un gran spoiler, ¿verdad? Es decir, estaría echando a perder la emoción de verla. Pero dado que la película tiene más de 10 años que salió, si no me equivoco, entonces pues creo que lo que les puedo decir de ella, en realidad, pues no podría considerarse como spoiler porque ya tiene muchísimos años que salió. E insisto, muy seguramente muchos de ustedes ya la vieron. Así que voy a decir parte de aquí de la cuestión, ¿no? Enrique Gorostieta es eh, invitado, por así decirlo, por las fuerzas cristianas, la milicia cristiana. Enrique Gorostieta es un militar reconocido, y en esta guerrilla cristera, como también se le suele llamar, en esta época pues de tanto andar peleando, por así decirlo, pues la verdad es que se requiere de estrategas que tengan bien sabido cómo se pelea. Mientras Victoriano Ramírez es pues un guerrillero, es un guerrero
pero pues un poquito más eh, innato, ¿no? Más nato, mejor dicho, es un poquito más de lo que sale y él se defiende y es muy inteligente y de hecho su apodo de El 14 es porque en algún momento hasta pudo contra 14 de los enemigos, ¿verdad? Entonces pues tenía ya también su fama, pero al mismo tiempo tenía un temperamento que no le ayudaba mucho. Entonces aquí ocurre algo muy interesante y es que en un momento dado, casi cambiamos aquí la pantalla, en un momento dado están planeando cómo atacar y defenderse y el que está a cargo, que es Gorostieta, dice, vamos a hacerlo así. En cambio, Victoriano Ramírez dice, no, no lo vamos a hacer así, hay que hacer esto. Y le dice Gorostieta, es que si tú haces eso, va a pasar tal y tal, ¿no? Entonces, no le hace caso Ramírez el 14 y se adelanta. Bueno, lo dejan que se vaya. Y entonces sucedió justamente lo que Gorostieta le estaba diciendo. Iban avanzando y de repente los emboscaron. Pues en esta emboscada empezaron a sufrir estragos y de una manera hermosa, ¿verdad? Al menos dentro de la cuestión cinematográfica, Gorostieta, junto con los suyos, los salva. Y entonces aquí, bueno, le habían preguntado a Gorostieta, le habían dicho, ¿por qué permitió que le faltara el respeto, ¿no? Victoriano Ramírez, y decía él, es que algunos hombres te dan su respeto solamente cuando te lo ganas, ¿no? Por eso había dejado que él tomara su decisión y no quería escuchar acerca de estrategias. Entonces, cuando el que estaba a cargo le decía cómo tenía que ser, pues simplemente no se dejaba ayudar, ¿verdad? Así que tuvo que ganarse su respeto ahí, en la práctica, de hecho rescatarlo y salvar su vida. ¿Por qué les digo y por qué empezamos con esta, este relato de la película de Cristiada? Porque hay una cosa bien interesante con las batallas. Las batallas a veces se ganan, eh, dicen por ahí, desde la mesa, ¿verdad? Con estrategias, se ganan con ciertas decisiones que se toman de una manera muy, muy bien pensada. A veces se ganan también algunas batallas con ¿cómo llamarle? Mm, Dicen por ahí con el sudor, ¿no? O sea, es decir, con mucho esfuerzo. Hay por allí, yo luego lo he contado, aunque después han dicho que no es cierto, pero hay por ahí una idea de que las abejitas no pueden volar, porque anatómicamente les es muy complejo volar, ¿no? Y hay algunos que es hasta imposible que lo hagan. Pero dicen que nadie les ha dicho que no pueden volar. Entonces las abejitas lo que hacen es batir sus alas con muchísimo esfuerzo hasta que lo consiguen. Eh, Hay quien dice que eso no es cierto, que de hecho, pues si no pudieran volar, no volarían y ya, ¿no? Pero por otra parte, al menos el mensaje es muy interesante, ¿sí? Que a veces, insisto, ciertas batallas se logran llevar adelante por el esfuerzo, por la dedicación, por darlo todo. Pero también hay batallas que requieren de mucha estrategia, muchísima, muchísima estrategia. Hay batallas que se van a ganar de otra manera. Incluso, permítame citar otra, de una película me refiero también. Esta, pues a lo mejor no es tan profunda como la de Cristiada o como algunas otras, pero probablemente también la hayan visto, entonces también pues la menciono, y es la película final de Crepúsculo, la famosa saga Crepúsculo. Al final hay una batalla impresionante, ¿no? Y no puedo decir mucho, pero quien la gana por una estrategia, ¿sí? Esa batalla que pudo haber sido desastrosa, terriblemente desastrosa, es ganada por una estrategia. Entonces, si se dan cuenta, estoy usando esta palabra permanentemente en el tema del día de hoy y es estrategia, es decir, todo este conjunto de planeación,
de inteligencia, de propuesta, que no es para nada algo que vaya saliendo así de momento y ya. La estrategia es la herramienta de la batalla del día de hoy. Bueno, ya quedó. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de ella cuando hablamos de la batalla del Armagedón? Porque al entender justamente qué significa esto de batalla del Armagedón, vamos a entender por qué es importante la estrategia. Vamos a encontrar este nombre en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, en el verso 16. Me voy a permitir leer un poquito antes para que tengamos como este contexto, ¿verdad? Dice, el sexto ángel, se refiere a los ángeles que en esas visiones de Juan, el autor del Apocalipsis, se narra, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos como ranas. Algunas traducciones dicen como sapos. Son espíritus de demonios que realizan señales y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Y aquí viene, los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Amén. Es que esto es impresionante, mis queridos hermanos, es de verdad buenísimo, porque a esta batalla, bíblicamente, se le ha dado el nombre de la batalla final. Entonces, cuando se habla de una situación definitiva, de una situación tan extrema que no hay nada más allá, se llega a escuchar en los ambientes de fe justamente esa expresión. Esto es como un Armagedón. Por eso, y no puedo dejar de mencionarlo, por supuesto, no puedo dejar de hacerlo, pero al menos no la mencioné en primer lugar, sino en tercer lugar, pues hasta una película salió con ese nombre, Armagedón. Probablemente alguno lo recuerde, en los 90, si no me equivoco, con Bruce Willis, entre otros, Ben Affleck y demás. Entonces, la idea es que era la batalla definitiva, la batalla final, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se tiene esta relación de, del Armagedón con ya una batalla final? Que fíjense cómo lo dice aquí, ¿eh? Primero esta famosa tríada tan impresionante, ¿eh? De la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. Son ya lo más alto en el mal, ¿sí? Entonces, por eso se llama la gran batalla. Pero también es la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. No es una batalla enorme, y lo debo decir de una vez, donde pudiera ser que Dios perdiera. Para nada. Esta batalla ya está ganada. Escuchen eso. Esta batalla, la batalla definitiva, ya está ganada. Esto me dará pie para la reflexión final, que en un ratito más vamos a escuchar. Pero para esto entonces tenemos que ver qué es Armagedón, ¿verdad? Porque ya el nombre, repito, pues puede sonarnos conocido, pero ¿qué es Armagedón? Y fíjense nada más, por eso está por aquí, es un lugar para que lo tengamos rápido. Voy a leer primero del buen Luis Heriberto Rivas, lo que él dice en La Voz Armagedón, en su Diccionario de Personas y Lugares de la Biblia. ¿Sí? Dice así, Armagedón, nombre hebreo citado en Apocalipsis 16:16, que probablemente haya que entender como montaña de Megiddo. Según el texto apocalíptico, es el lugar donde se darán cita todas las fuerzas del mal, esa triada que decíamos, para presentar la última batalla, la gran batalla, contra Dios y ser destruidas por completo. ¿Qué dice Tomás Parra Sánchez en su Diccionario de Cultura Bíblica? Dice así, Armagedón, corrupción helenista, es decir, de los griegos, de Har Megiddo, es decir, en hebreo se decía Har Megiddo. De hecho, ahí lo dice, ¿no? El lugar llamado en hebreo Armagedón era Har Megiddo.
pero los griegos no pronunciaban siempre bien los nombres hebreos, el mismo nombre de Jesús, por ejemplo, Jesús en griego, Yoshua en hebreo. Dice así entonces, corrupción helenista de Har Megiddo, monte de Megiddo, monte de la reunión, ciudad del deseo o monte fructuoso en hebreo. Vean todos los posibles, las posibles traducciones. Monte de Megiddo, igual que como decía Rivas. Monte de la reunión, ciudad del deseo, esta es buena. O monte fructuoso en hebreo. Y continúa con la explicación. Armagedón sería el lugar en que iba a ocurrir la batalla final entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal, según una tradición judía. Queda un poquito más, pero todavía no lo voy a lanzar hasta que les diga yo un último, porque eso es buenísimo, ¿eh? Créanme que yo me divierto mucho, me emociono, me apasiono mucho cuando estamos preparando los temas porque siempre encuentro información que jamás se me ocurriría encontrar. Y entonces, un texto que les quiero mandar también, y se me hace muy, muy simpático, en serio que muy simpático, es uno de una revista que probablemente ustedes conozcan, muy viejita ya, y que no recuerdo si pude ver la fecha en que salió este artículo en la revista Año Cero. Eso es, una revista de esas como de esoterismo y demás, pero curiosamente, yo descargué el PDF porque estaba investigando y lo descargué, lo leí para ver qué decían otras voces que no fueran las de la fe. Y curiosamente tiene una aproximación muy, muy interesante. Pero lo que sí me gustó mucho es qué significa o qué significado le da al nombre Armagedón. Y dice así, me encanta, dice Armagedón, repito, es un artículo que salió en la revista Año Cero hace muchísimo tiempo. Armagedón es una palabra hebrea que procede de una raíz cuyo significado es cortar o asesinar. No es extraño que su etimología sea esta, ni que se haya convertido en sinónimo de destrucción total. Y continúa. Yo honestamente nunca encontré en diccionarios que esa fuera la raíz del nombre de Armagedón, o sea, que tuviera a la raíz justamente cortar o asesinar, pero pues vemos que ya es tendencioso, por lo cual quiere decir que es un lugar de violencia, de muerte, de caos y destrucción, ¿verdad? Har Megiddo, entonces sería el monte de Megiddo. ¿Y dónde está Megiddo? Pues miren aquí en el mapa que tenemos frente a nosotros, está el mar de Galilea, debajo está Nazaret y al oeste, más bien al suroeste de Nazaret está Megiddo. Y Megiddo era entonces un monte, o ahí había un monte. ¿Y por qué es importante esto? Y ahora sí lo voy a decir. Dice una vez más, continúo con Par Sánchez porque aquí está el punto interesante del día de hoy, de la batalla del día de hoy. Dice, la fama del lugar, vieron que también por ahí decía que era un lugar muy, muy conocido, ¿no? La fama del lugar se debió quizá a la frecuencia de batallas que ocurrieron en la región de Yisrael, variante del Valle del Juicio, cercano a Jerusalén. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Megiddo entonces tenía una fama. Y esta fama era por lo siguiente. Era algo mucho, muy interesante. Es algo mucho, muy interesante si lo entendemos y ahorita vamos a caer en cuenta de todo esto. Recuerdan que les dije la estrategia. ¿Por qué era importante Megiddo? Porque en esa zona se libraban muchas batallas, demasiadas, demasiadas. Aparte, la zona de por sí siempre había sido muy codiciada por muchos. Entonces, era común que allí hubiera guerras. Primer punto. Segundo punto, estas guerras durante mucho tiempo, pues algunas iban y venían, a veces ganabas, a veces perdías, pero, y aquí viene la estrategia, eso es buenísimo, hay lugares estratégicos, mucho, muy estratégicos, y uno de esos lugares siempre va a ser lo alto. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se dice de los castillos medievales o cosas así, siempre están en lo alto. Es decir, llegar en un plano,
en un llano e intentar atacar a alguien que está arriba es llevarlas de perder. En cambio, alguien que está desde arriba primero tiene una vista panorámica excelente y después tiene mayor facilidad para atacar. Incluso ya si me permiten, ¿verdad? Menciona otra película más, pues es la de la Guerra de las Galaxias, la saga, la que vendría siendo el capítulo 3, que es decir, de las que salieron en los noventas, dos miles, eh, a diferencia de que salieron en los setentas, donde en las de los setentas conocimos a Darth Vader, pero en las de los dos miles conocimos la historia de ellos y cómo surge Darth Vader y cómo Anakin Skywalker llega a ser él. Y si se acuerdan, estaba peleando Obi-Wan, si alguien la vio también, por supuesto, ¿verdad? Eh, Obi-Wan, que era el que había pues enseñado, el maestro de Anakin Skywalker, después conocido como Darth Vader, eh, y de repente están peleando, y en esto Anakin está terreno abajo y quiere atacar a su maestro, y le dice, Obi-Wan, le dice, Anakin, yo estoy en alto, yo estoy en terreno alto, tú estás en terreno bajo, no vas a ganar, ¿no? Y Anakin, muy impulsivo, se avienta y efectivamente no ganó, porque efectivamente hay lugares estratégicos. Entonces, esto es importantísimo porque el Valle de Megiddo era justamente el lugar más estratégico que tenían. Por eso pasó a ser el símbolo de la batalla final, cuando se agarraban ahí violentamente pues dos ejércitos en Megiddo. Bueno, en esa zona ganaba el que estaba en el monte de Megiddo, arriba, ¿no? Entonces ya era una ley, por así decirlo. Por eso cuando se habla de esta gran batalla, es más bien la gran victoria de Dios, es más bien la gran derrota del mal. Entonces ya no hay más, ya no hay vuelta atrás. Por eso decía al principio, recordemos que esta batalla ya está ganada. Lo que este texto nos quiere decir es justamente recordarnos eso, que no tengamos miedo, porque nosotros vivimos bajo constante miedo. De hecho, en este miedo que vamos pues percibiendo, en este miedo que vamos experimentando, justamente hay un miedo muy curioso, el miedo al final. Digo, no en un sentido de la muerte, que también lo implica, la muerte personal, sino que nos da miedo que todo esto acabe. Hay un chiste por ahí de que hay gente que se espanta de que el sol en algún momento pues va a morir, ¿no? Y claro, pues faltan miles de años, pero a eso voy, ¿no? A que la gente dice, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues que ya no vamos a estar, ya vendrán después muchísimos, y los que vengan después, ellos tendrán que ver, qué hacer, ¿no? Pero para esto faltan miles de años, insisto. Entonces, el asunto está en que hablar del final nos cuesta mucho. Hablar del final se nos dificulta mucho porque no nos gusta pensar en que todo esto va a acabar. No nos gusta pensar eh, que en algún momento, por así decirlo, no me gusta la expresión, pero la voy a decir, pues habremos de entregar cuentas, ¿verdad? No, no nos simpatiza. Entonces, por eso es que cuando hablamos del final, tenemos de inmediato ese miedo, pero olvidamos que ese final va a ser la victoria compartida de Dios con nosotros, sus hijos, que parte de la herencia por ser hijos de Dios es la victoria, no tan solo la vida eterna, no tan solo el Espíritu en el bautismo, sino que parte de esa herencia es que somos vencedores, o como decía Pablo, somos más que vencedores. Pero aquí viene la reflexión final, en la cual voy a hacer una cierta paradoja, una muy interesante paradoja. La batalla final entonces no va a ser contra el mal. ¿Por qué? Porque el mal pues ya ha sido vencido. Y alguien puede decir, pero todavía existe el mal. Sí, por supuesto, pero esa batalla está ganada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, el mal ya está vencido. Pero ¿sabes qué? ¿Qué falta vencer? ¿Cuál es la batalla final? La de Dios contra ti. La de Dios contra nosotros mismos.
¿Y a qué me refiero? Yo sé que dependiendo de los predicadores, dependiendo de los que compartan el tema, pueden decir otras opciones, pero yo quiero compartirte esta. Quiero decirte que Dios también, en algún momento ya propiamente dicho, tendrá que derrotarnos. Tendremos que ser vencidos en el amor de Dios, no en la violencia de Dios, no en ese abandono de Dios, sino ser vencidos por el amor de Dios. Y a mí me encanta recordar este personajazo, Jacob, cuando es justamente vencido, derrotado por Dios. Cuando él en aquella noche, ¿verdad? Se pasa toda la noche peleando contra ese ser que no se sabe quién es y que después sabremos que se trataba del mismo Dios. A veces se hablaba como de un mensajero de Dios, pero era Dios mismo. Toda la noche peleando y quiere que le dé su nombre, porque cuando alguien sabía el nombre del otro, lo aprisionaba y le decía que le dijera su nombre y el ser, que resulta ser Dios, insisto, no se lo da y al final le toca una pierna para que se lastime, por así decirlo, y deje de pelear, es decir, para que pierda. Pero es la única forma de que entendamos esto, de que estamos también nosotros en constante batalla contra Dios, contra su voluntad, contra su propuesta de vida, contra el reino que nos invita a vivir. Estamos en constante batalla contra Dios. Y curiosamente, la única forma de que salgamos vencedores es perdiendo. Es la única manera, la única. Por eso, esta batalla final ya no va a ser contra el mal, porque esa ya la tenemos ganada. Nos falta ser derrotados en este valle. Nos falta llegar a la batalla del Armagedón sabiendo que tenemos que perder, porque perder contra Dios va a ser ganar todo aquello que por nuestras fuerzas no podríamos alcanzar, que por nuestra inteligencia no podríamos conocer, que por nuestra poca fe y por nuestro pequeñísimo amor no podríamos tampoco rescatar. Pero si somos vencidos en el amor de Dios, entonces ese mismo amor nos va a dar más fuerzas de las que tenemos. Podremos amar más, podremos amar mejor. ¿Por qué acaban los matrimonios? ¿Por qué acaban las amistades? ¿Por qué acaban cuando dicen que les faltó amor? Porque lucharon con su puro amor, con solamente el amor suyo. No dejaron que el amor de Dios luchara también por esas relaciones. ¿Por qué a veces damos tan mal testimonio y damos tan poquito crecimiento de fe? Porque queremos entenderlo solamente con nuestra inteligencia, queremos vivirlo solamente con nuestras capacidades. Podemos mucho, pero no lo podemos todo. Necesitamos, insisto, ser derrotados. Esa sí va a ser la batalla definitiva, la batalla final. No según lo que dice el Apocalipsis, porque eso lo entendemos ya y lo aceptamos también, sino que entendiendo eso, sabemos que el paso previo es ser derrotados nosotros. Una vez que eso pase, ese día veremos la victoria. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros, no apartes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como el de la Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.